Le damos continuidad en nuestro programa Opiniones de hoy martes a la idea de conocer algunos de los propuestos candidatos para magistrado dentro de la Corte Suprema de Justicia, dada la importancia que la Corte tiene y por supuesto el manejo en la Sala de lo Constitucional, que es el factor más determinante a futuro en el trabajo de darle la garantía en la aplicación del derecho a nuestro país. Hoy con nosotros otro de los candidatos, este es propuesto por la Asociación de Abogados Democráticos ADESAL, el abogado Jaime Martínez Ventura. Gracias por acompañarnos, bienvenido Jaime, un gusto tenerlo en este programa. Gracias a ti, más bien, Rafael, y gracias a tu audiencia por la atención que nos pondrá esta mañana. Es muy interesante darle seguimiento a este proceso y lo importante que tiene, aunque muy poco se le profundiza, pero creo que hay que tomar en cuenta la importancia que tiene esta elección de magistrados, un tercio de magistrados, y conocer en primer orden cuál es tu pensamiento respecto a esta elección y a este momento que vive el país y el impacto que va a tener este cambio de este tercio de magistrados. Bueno, pues yo creo que ante todo hay que recalcar que el órgano judicial, el Poder Judicial, y un Poder Judicial que sea eficaz, independiente, transparente, ágil, democrático y equitativo, que son características en las que coinciden la mayoría de pronunciamientos internacionales, foros y también convenciones o incluso códigos de ética, como el Código Ética Iberoamericano sobre el órgano judicial, es una de las denominadas columnas vertebrales de la democracia y del Estado constitucional y democrático de derecho. La justicia en cualquier parte del mundo significa como la última esperanza para muchas de las personas, individuos, colectivos y sectores sociales que viven continuamente en una condición de búsqueda de la reivindicación de sus derechos fundamentales. Aunque el órgano judicial, por supuesto, está para dirimir los conflictos, los problemas que se dan entre individuos, entre ellos mismos, o puede ser que también se den entre individuos y corporaciones o empresas, entre estos dos y el Estado mismo, y por eso se necesita, como decía, de un órgano judicial que sea fuerte, independiente, ágil, democrático y transparente y muy profesional. ¿Qué es lo que ha visto que hay que cambiar inmediatamente dentro del trabajo de la Corte? Pues yo pienso que primero que nada debo recalcar que quienes estamos en esta, digamos, competencia, en esta lid, o en el caso mío que estamos como estrenándonos en esta situación, debemos ser ante todo muy honestos, muy honrados de reconocer que estamos en una situación de transformación del órgano judicial en el medio de un proceso de modernización también, y que no estamos recibiendo nada a cero, que se ha hecho muchas cosas importantes, que debemos reconocer, debemos tener la suficiencia ética y moral de reconocer que en los últimos 16 años, es decir, en la era post-acuerdos de paz, El Salvador ha dado pasos muy importantes en cuanto al fortalecimiento de su administración de justicia. Yo estaba recién releyendo uno de los primeros libros que edité, tuve la suerte de editar cuando trabajé en FESPAD en el año 96, y recuerdo cómo uno de los magistrados más importantes de Italia de aquel momento, el doctor Franco Hipólito, nos decía muy claramente: ustedes han dado un paso muy importante, pasos muy importantes con esta reforma, la reforma constitucional que se logró con los acuerdos de paz, que entre otras cosas garantiza estabilidad a los jueces, mayores garantías de independencia judicial, fortaleció, reformó la manera de cómo elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es la manera que hoy tenemos, y algo muy importante que es la asignación por la Constitución de un 6% del presupuesto anual, de los ingresos del presupuesto anual, que ni siquiera en países más desarrollados, como en esa ocasión Italia, lo tenían, sino que quedaban, como decía el doctor Franco Hipólito, a los vaivenes políticos que decide cada año cuánto asignar a la justicia. Entonces, eso es muy importante, porque no estamos partiendo de cero, ¿verdad? Pero por supuesto hay muchas cosas que deben ser, a mi juicio, revisadas, mejoradas, potenciadas, profundizadas, porque aquí justamente para mí se da una paradoja. La paradoja que ocurre es que con ese 6% el órgano judicial ha logrado modernizar procedimientos, tener tecnología de punta, levantar una infraestructura muy apropiada para la justicia. Eso es importantísimo porque, como lo han dicho los jueces y magistrados de Europa a través de la asociación MEDEL, que es Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, no se puede impartir justicia desde una barraca, ¿verdad? Y eso nos caía muy al pelo a nosotros, era muy claro en El Salvador,
cuando en esa época, por ejemplo, de dónde venimos, de dónde partimos. Venimos de un centro judicial, por ejemplo, que estaba justamente impartiendo justicia en Barracas, cuando estábamos ahí en la provisionalidad de las prácticamente champas que habían después del terremoto del 86. Todo eso se ha transformado. Pero lastimosamente la paradoja que se da es que mientras un sector del órgano judicial, algunos empleados o funcionarios viven o están laborando en esas condiciones, digamos, de primer mundo, pues hay muchos otros fuera del órgano judicial, fuera de la capital, fuera de las cabeceras departamentales, que están todavía en condiciones prácticamente del siglo XIX. Estoy de acuerdo en eso. Tiene más plata, ha mejorado, Exacto. pero en la percepción de la gente y en la percepción de la aplicación de justicia es que donde quizás tenemos el problema más grande de si realmente la Corte Suprema ha mejorado en la aplicación de la pronta justicia o sigue siendo un elemento político que los otros órganos pueden contar con él y manipular. Te agradezco la pregunta porque efectivamente de eso se trata. ¿De qué sirve? Bueno, sirve de mucho, es cierto, sirve de mucho tener las mejores condiciones, como ya lo decía, esa frase lo explica. No podemos estar desde Barracas impartiendo justicia, pues en condiciones deplorables, sin las máquinas adecuadas, sin la comunicación, etcétera. Sin eso no se puede. Pero, ¿de qué sirve todo eso si al final de cuentas la justicia está para servir a la población? Es la población la que tiene que medir el mejor barómetro que tiene este proceso de reforma judicial, de modernización, de democratización de la justicia que se emprendió hace años atrás, debe ser el pulso, la opinión que el pueblo da sobre su administración de justicia. Y lastimosamente en esto, hay que reconocerlo, todas las encuestas que hasta ahora se han hecho y sondeos de opinión siguen ubicando al órgano judicial y a la administración de justicia muy por debajo de la confianza y la credibilidad que debería tener. Y de hecho, en el Código Iberoamericano de Ética Judicial se reconoce claramente eso, se dice en sus preámbulos que el poder político, las autoridades políticas y especialmente las autoridades judiciales siguen gozando de muy poca confianza en la población. Ahora, ¿qué opinión tiene, Jaime, sobre la reelección o la posible reelección de algunos magistrados? Por cuanto algunos consideran que el texto constitucional es claro en decir que debe renovarse, no hay espacio para reelección. ¿No es eso parte precisamente de esa pérdida de confianza en decir la interpretación de ley en el país está muy a la mano de precisamente cualquier arbitrariedad en ese caso? Solo déjame subrayar una cuestión antes. Yo justamente en mi propuesta que estoy haciendo y que la daré a conocer ampliamente, la tengo acá, te la dejaré también, para ver si tenemos otra oportunidad. Los dos puntos que recalco son, en primer lugar, que en la Casa de la Justicia, que es el órgano judicial, se haga honor a la equidad, al trato igualitario, a todas y todos los empleados, abogados o no abogados del órgano judicial, porque ahí estamos fallando, por eso que decía, ese es un punto, pero el otro es más crucial aún, es justamente retomar como ideal válido la pronta y cumplida justicia, que es nuestra máxima aspiración y es que es la máxima misión también del órgano judicial y que sigue siendo un punto pendiente. Yo, primero, que sobre la pregunta que me haces, debo aclarar que sí hay margen para la reelección, justamente es lo que dice la Constitución. La Constitución, de acuerdo a la reforma que se incorporó con los acuerdos de paz, establece que la Corte se integrará por 15 magistrados y que estos serán renovados cada 3 años, en tercios, ¿verdad? O sea, 5 magistrados se renuevan, pero podrán ser reelegidos. La Constitución lo dice. Entonces la reelección, Rafael, está más bien en manos de la Asamblea Legislativa, que es la que tiene la última decisión, pero previo a ello también está en las manos de las posibilidades que tendrá cada una y cada uno de los magistrados y magistradas, entre los cuales a mí no me cabe duda que hay algunos que han hecho una muy buena labor, una importante labor, han marcado la diferencia de cómo administrar justicia, han marcado claramente la diferencia en cómo reivindicar los derechos humanos, los derechos fundamentales, que eso es clave en esto, y han sentado precedentes importantísimos. Me